un cambio tal vez algo más radical de lo que habíamos visto en sexenios anteriores, pues la mala noticia es que eso no pasa de fondo o en la estructura de las grandes cosas. Sin embargo, sí vamos a ver una orientación distinta de la política social sobre todo. ¿Y a qué me refiero? Pues vamos a ver que en términos generales, cuando estamos hablando del gasto público, ya nos contaba Ricardo hace un momento sobre el costo financiero de la deuda. Este costo financiero de la deuda forma parte del gasto no programable, junto con otro tipo de deudas y además del gasto de participaciones. Este tipo de gasto cada año ha ido presionando al gasto público, de modo que se está comiendo una mayor parte del pastel que tenemos para repartir. Y en este sentido es que cada vez vamos teniendo menos recursos, si lo vemos como una bolsa general, vamos teniendo menos recursos para la provisión de bienes y servicios públicos, que es a fin de cuentas lo que todos esperaríamos ver. Y esto todavía se agrava más porque existen ciertos programas que nuestra legislación así nos obliga. Y esto también lo vamos a ver reflejado en los grandes presupuestos. Si nos vamos a analizar el presupuesto y vamos a ver los grandes programas de dónde, quiénes son los que tienen más, y comparamos, vamos a escoger de todos los más de 500 programas que tenemos actualmente, cuáles son los que tienen más del 1% del PIB, pues vamos a ver que prácticamente siguen siendo los mismos que hace años. Pero esto corresponde a que tenemos grandes presiones de gastos que les podemos nombrar como ineludibles y que estos permanecen en el tiempo y que van a ser difícil de cambiar a menos que no tengamos una reforma legal pronto. Y bueno, lo que sí cabe resaltar es que de estos programas que antes eran 1%, desaparecen dos programas de gobierno principalmente, que uno correspondía a la Suprema Corte y el otro hablaba de las actividades de apoyo administrativo. Entonces aquí es donde empezamos a ver un esfuerzo por recortar los gastos de operación que han sido tan criticados y también, por qué no decirlo, de alguna manera los gastos en servicios personales. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando de estas cosas que presionan al gasto público, pues sin duda ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pero tenemos el gasto en pensiones. ¿Y qué vemos en este paquete? Pues las pensiones del billón. 1 billón de pesos nos estamos gastando en pensiones, que además estas pensiones pueden ser bastante inequitativas, porque a fin de cuentas estamos repartiendo 877 millones de pesos, miles de millones de pesos, en 5 millones de personas. Y después tenemos 107 mil millones de pesos en 7.7 millones de personas. El segundo incluye los adultos mayores y discapacidad. Entonces hagamos las cuentas y vamos a ver que vamos a tener pensiones muy onerosas y después el apoyo para adultos mayores que este gobierno prometió. Y lo lamentable todavía de las pensiones es que si hacemos cuentas, y sobre todo a lo largo del tiempo, y creo que la gráfica lo ilustra muy bien, nos estamos gastando toda la recaudación del IVA en pensiones. Esto ya sucedía. Si nos vamos un poco al 2013, antes de la reforma hacendaria que todos tuvimos, ya nos gastábamos eso. Reformamos, agarramos un poco de aire, pero ya llegamos al punto otra vez que estamos gastando en pensiones todo lo que se recauda por IVA. La siguiente, por favor. Y bueno, otra de las grandes noticias, y creo que esto ya lo sabemos todos, fue la presentación del Plan Sectorial de Salud. ¿Y qué es lo que esperamos? Y creo que esto ha sido una de las grandes deudas del sexenio pasado y todavía una de las grandes promesas de este sexenio, es la salud universal y el acceso que tengamos todos a servicios de salud básicos al menos, esperaríamos. Y bueno, si bien en salud vemos un ligero incremento en términos generales en toda la función, si nos vamos a observar cuáles fueron los perdedores y los ganadores, pues vamos a ver que responde más a una reestructuración del gasto en salud, es decir, quitamos de algunas dependencias para dárselos a otras, en lugar de un incremento tal cual. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pues tenemos toda la historia
del IMSS, en donde pues ahora se promete que más gente se va a incorporar a los servicios que se tienen ahí. Sin embargo, no hay un incremento en el gasto per cápita. Es decir, vamos a tener mayor gente atendida en el instituto, pero con menos recursos. Obviamente esto puede permear en cobertura efectiva, en calidad, en tiempos de espera y en otras cosas que ya hemos mencionado anteriormente, y para eso está nuestro documento de gasto en salud. La siguiente, por favor. ¿Qué vemos en educación? Pues bueno, vamos a ver que el sector educativo en términos generales tiene un ligero incremento, un poco menor que el de salud. Sin embargo, vamos también a ver que la reestructura que se tiene es desaparecer 4 programas para aparecer otros 4. Y esto aquí empieza a hablar de la diferencia que tenemos en la política social que ahora se promete. En lugar de dar los servicios, lo que está pensando el nuevo gobierno es darle el dinero a las personas para que estas personas se hagan cargo de los servicios que quisieran tener. Y no solamente ocurre en educación, sino también puede ocurrir en salud y también puede ocurrir en vivienda tal cual, y por lo tanto, pues bueno, con las pensiones también es una apuesta a que la gente va a hacer el mejor uso del dinero que se les está otorgando. La siguiente, por favor. Y bueno, en infraestructura, sin duda tuvimos varios años de una caída en infraestructura muy importante hasta llegar a puntos bastante críticos. Y ahora pues vamos a ver que vamos a invertir en infraestructura y por ahí traemos varios números. Ya mencionaban de 711 millones. Hay que entender un poco que cuando hablamos de gasto de capital no es lo mismo que el gasto en obra pública. El gasto de capital va a incluir el gasto en inversión física, el gasto en inversión financiera. Y dentro de estos mismos gastos vamos a tener que pues se necesita el pago de los estudios de preinversión para poder invertir en la obra pública. Entonces ahí es donde entra el quid de los números y a fin de cuentas vamos a ver que el gasto en obra pública va a ser de 488 millones, que corresponde al 2% del PIB. 488 mil millones de pesos. Gracias. Y bueno, aquí sin duda vamos a ver que los grandes proyectos que se tienen en infraestructura y que se han anunciado, como el Tren Maya, el corredor transísmico, los caminos rurales y la rehabilitación en aeropuertos, no necesariamente va a corresponder al pago de la construcción, sino para hacer esa construcción todavía se tienen que hacer, como les mencionaba, otro tipo de gastos que no necesariamente terminan siendo la inversión física tal cual. Y eso es lo que vamos a ver en este paquete económico. Sin duda hay programas como el programa de reconstrucción, que a fin de cuentas terminan siendo subsidios, otra vez dar dinero a la gente para que ellos sean quienes se hagan cargo de la reconstrucción y no necesariamente la construcción misma. Y bueno, el gran ganador de infraestructura sin duda pues termina siendo Pemex y CFE con la construcción de refinerías. Aquí hay una apuesta importante en volver a empoderar al sector energético y de eso trata la siguiente filmina. ¿Qué vemos en el sector energético? Pues sin duda es una prioridad en la apuesta para hidrocarburos. Vamos a ver que el 57% del gasto de energía se dedica a este sector. Vemos que el gran aumento de infraestructura se debe a proyectos de inversión de Pemex y CFE, ¿por qué no? Pero CFE, cabe mencionar que la apuesta de CFE es para mantener las centrales eléctricas. Ojo, aquí hay toda una historia y Alejandro Limón, que anda por ahí, tal vez nos puede contar más adelante, porque el quid del asunto es que se está invirtiendo mucho en la generación, pero CFE no solamente es generación. Para que llegue a los hogares de todos, tiene que haberle una apuesta por la transmisión, tiene que haber una apuesta por la comercialización y eso se está dejando de lado en este paquete. La siguiente, por favor.
Finalmente, y digo finalmente porque hasta aquí ha llegado nuestro análisis en este momento, cabe mencionar que en los siguientes días todavía estaremos sacando muchos datos más. Como ustedes sabrán, el gasto público puede ser bastante abrumador y todavía estamos en eso, pero en términos de gasto federalizado, lo que vamos a ver es que tanto participaciones como aportaciones de todos los estados incrementan, algunos más, algunos menos. Sin embargo, ¿cuál ha sido el gran meollo del asunto? ¿Por qué vemos ahí a varios gobernadores que ya están diciendo de por qué a mí menos o por qué a mí más? Resulta que hay algunos recursos que se distribuyen a través de convenios, que estos convenios van a través de los otros programas, como ya mencionábamos, educación, salud, vivienda, que a través de una negociación o de un convenio es como se destinan estos programas, además de los fondos del ramo 23. Por un lado vemos que el ramo de 23 desaparece y por lo tanto esos pequeños recursos que se tenían para programas financiados por la federación ya no existen y está la apuesta que no van a existir. Se contrae el 23. Así es. Todavía sigue existiendo una parte, la que tenemos legal y la que es obligatoria, como el Fonden. Pero la otra, que es por convenios, esa es la que se ve más reducida, y es que la apuesta del siguiente gobierno es que las zonas de atención prioritaria terminan siendo aquellas zonas de muy alta y alta marginación. Y estas zonas, pues sin duda van a estar enfocadas en el sur de México. No quiere decir esto que no haya más pobres en otros lados, sin embargo, pues es conocimiento de muchos que la mayoría de la pobreza pues se encuentra en el sur. Y ese es el gran enojo de los gobernadores, porque entonces estamos hablando de una inequidad en la distribución presupuestaria, lo cual definitivamente, si estabas acostumbrado a recibir otro tipo de recursos, pues entonces ya no los vas a tener.